Porque si fracasa un esquema cambiario, lo cambiás por otro, vas a prestamista de última instancia y mantenés el dólar artificialmente y ponés toda la batería para eso, en realidad lo que estás sincerando que el tipo de cambio tiene que ser en algún momento más elevado de lo que es hoy actualmente. Si los dólares escasean, es mentira que hay reserva de libre disponibilidad. O en el extremo es casi mentira. Porque si no hay mucho, hay que administrarlos. Si hay que administrarlos, no se pueden utilizar para lo que vos quieras. Ojo que recién Caputo dijo, fueron ganancias genuinas. No la vamos a usar como se hizo siempre para financiar el gasto, sino que la vamos a usar eventualmente para pagar deuda si es que los bancos, en vez de refinanciar, hacer el rollover de esa deuda, deciden dar, como están haciendo, dijo Caputo, más créditos. Entonces, bueno, nos refinancian menos. En ese caso vamos a usar... El Javier Milei que yo conozco, a lo que dice Caputo, a lo que dice Furiase, los aniquilaría, porque te estaría explicando todo lo que yo te explico. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Vos para tener utilidades genuinas tenés que producir. Tenés que producir bienes y servicios. Venderlos, que la gente te los demande, obtener una ganancia de verdad. ¿Qué produce el Banco Central? No produce absolutamente nada. Y le pasó utilidades inventadas, como si produjera bienes y servicios que no produce, a su único accionista, el Tesoro, que a las pruebas me remito y a las propias palabras del ministro y Furiase les contesto. Le pasa utilidades a un dueño que jamás capitalizó a su empresa, jamás capitalizó al Banco Central. Le está pasando utilidades inventadas a un dueño que descapitaliza al Banco Central, lo que ellos mismos admiten. Ahora, cuando le pasa esas utilidades, ¿qué hace? Acá está diciendo exactamente lo que digo yo, lo que pasa es que no ve las consecuencias el ministro. Le está diciendo, de los 11 millones, hubo 2.4 billones, hubo 2,4 billones que la semana pasada los emitió crocantes y sonantes, salieron al mercado y se los dieron a los bancos. Porque los bancos no le hicieron el rollover de toda la deuda que tenían que renovar. Ese dinero sale a la cancha, sale al mercado, y es dinero, es liquidez que puede ir contra el dólar, no tiene por qué ser ya, pero el día que vaya va a provocar algún movimiento ascendente del dólar, y ese dinero que sale a la cancha, más adelante en el futuro puede ser inflación, por lo que expliqué antes. ¿Por qué? Porque el crédito en Argentina no está orientado todo a la inversión, ni a la producción. Cuando vos mirás, según la consultora de Orlando Ferreres, los niveles de inversión en términos del PBI de Javier Milei, en un año y medio promedian 14.2, 14.1 del PBI. Ahora déjame porque justamente lo que ellos dicen es que va el crédito. Mirá lo que dice Furiase sobre el tema crédito, porque es justamente, ellos dicen, nosotros hacemos todo esto para remonetizar la economía, digamos, vía crédito, y por eso si no nos refinancian, bueno, mejor, porque va que justamente... no te lo contesto yo. No, pero yo no te lo muestro a vos, se lo muestro a nuestros amigos acá. Dar préstamos al sector privado. Ahí está, los préstamos. Estado como fue eternamente. Este punto que tocás es clave. El crédito está volando. El crédito desde julio del año pasado a febrero tuvo un incremento de 50% en términos reales. Es una de las razones, junto con la recuperación del salario real, de tener una economía donde la inflación se desplomó, a pesar de haber hecho un ajuste fiscal de 5 puntos, lo cual es un golpe para la oposición tremendo, porque con ajuste fiscal
se bajó la inflación y la economía está creciendo 6% anual. Y eso tiene que ver con que se recuperó el salario real y sobre todo el crédito. Y eso tiene que ver con que los bancos empezaron a trabajar de bancos. Cuando la macroeconomía estaba enferma, así como el del lado de las personas era el ajustar por las dudas, cuando tenés déficit fiscal, ¿qué hacen los bancos? No le prestan a las familias y a las empresas, le prestan al Banco Central y al Tesoro. Nosotros ordenamos la macro, no tenemos más necesidad de financiamiento y entonces los bancos empiezan a trabajar de bancos. Le dejan de prestar al Tesoro, por eso en las licitaciones del Tesoro no llega a tener un rollover, un refinanciamiento del 100%, no es por un problema crediticio como pasaba en épocas anteriores, sino justamente es por algo virtuoso, porque los bancos necesitan pesos, en esta economía no hay pesos, para prestarle a familias y empresas, y en el mientras tanto, el Tesoro, al darle esos pesos, que no genera inflación porque hay un exceso de demanda de dinero y de liquidez de los bancos, cancela deuda y nos vamos a un proceso virtuoso donde el Tesoro cancela deuda y las empresas y las familias tienen crédito. Entonces, así como antes, no solamente se le cargaba a la gente con inflación, impuestos y un Estado que chupaba toda la capacidad prestable de los bancos, sino que no había crédito. Exactamente, el Tesoro al tener déficit le chupaba la capacidad prestable que los bancos tenían para la gente. Ahora, con una macro sana, bajamos la inflación, estamos empezando a bajar impuestos y además le devolvemos la capacidad prestable de los bancos, como ya no tenemos déficit y ordenamos la macro, y esa capacidad prestable de los bancos se la devuelve a empresas y familias. ¿El que sacó un préstamo UVA tiene que estar tranquilo? Totalmente, porque la inflación, no hay más razones para tener inflación. Sacamos más de 10 millones de gente de la pobreza. Bueno, ahí está el tema crédito y bueno, lo último tal vez volvió sobre el tema inflación. Bueno, te contesto. Punto número 1. Furiase jamás leyó un renglón de la escuela austríaca, lo sé porque lo conozco, mucho menos de Jesús Huerta de Soto. Si Jesús Huerta de Soto, condecorado el otro día por el Estado, no voy a explayarme sobre el tema, escuchara lo que dice Furiase, le diría, nene, vos tenés que empezar a estudiar desde foja cero teoría monetaria. ¿Por qué? Porque Furiase compra el mainstream de las universidades donde se cree que la expansión del crédito tiene demanda genuina de dinero detrás. Cuando yo te acabo de mostrar que no es así, yo te dije, mirá, el crédito al sector privado aumentó 120, 130% en nominal con una inflación del 30%, que son los números que más o menos dice Furiase, y casi todo fue a depósito a plazo fijo a 30 días. Y del otro lado, nada fue a M2, a depósito a lo vista. Entonces, Furiase, cuando vos juntás estas tres variables, crédito, depósito a plazo fijo a 30 días, que son las dos cosas que crecen juntos, y M2, que es el transaccional, que no crece nada, vos te das cuenta que el crédito privado, en una gran proporción, está financiando el carry trade y la timba financiera. No está financiando la economía real. Punto número 1. Punto número 2. En Argentina hay un gran apagón estadístico. ¿Qué quiere decir? A ver, el IPC en todo el mundo refleja poco la realidad. Pero si hay un país en el cual no refleja nada la realidad, es en Argentina. Es muy fácil de ver, porque si el IPC tiene ponderaciones del 2016, tiene canasta de aquel entonces, y en el medio hubo, redondeando, 10.000% de inflación, para que la gente lo entienda, está claro que los patrones de consumo han cambiado totalmente. Está claro que la canasta cambió totalmente. La gente se empobreció y los patrones de consumo cambiaron. Si a esto le agregamos que este plan económico aumentó los precios muy fuertemente de lo que podemos llamar tarifas, que acá estoy incluyendo expensas, luz, gas, internet.
para que te des una idea, todo esto, el IPC actual asume que el argentino promedio, de cada 100 pesos que gasta en todo esto solamente 9 pesos, redondeando. Date cuenta lo alejado de la realidad que está. Yo te estoy explicando todo con lujo de detalles. ¿Esto qué genera? Que el IPC subestima la inflación. Ayer Lavagna dijo que en poco tiempo van a dar a conocer, después de las elecciones en realidad, ¿no? Bueno. El nuevo ¿Y IPC. por qué? Te cuento por qué. Me estás dando la razón con tu intervención sobre el comentario de Lavagna. Al subestimar la inflación, ¿qué permite eso? Sobreestimar la recuperación económica, sobreestimar la recuperación de los salarios, por ejemplo, subestimar la pobreza. Y entonces aparece el Poder Ejecutivo Nacional relatando irrealidades con Laje y Jesús Huerta de Soto en la televisión. Te cuento, el CEPA, ¿no? Se tomó el trabajo, yo dejo de lado las ideologías, no me interesa. El CEPA es de Hernán Lecher, ¿no? Sí, pero dejo de lado la ideología porque hay poca gente que se toma el trabajo. Yo le cuento. Para que se den una idea, el INDEC asume que los trabajadores en negro son solamente el 20% de la economía. Esto te lo tiro como un tip para que se den cuenta lo errado que está el índice de salarios. Cuando ya expliqué lo errado que está el índice de precios, vos te das cuenta que de la conjunción índice de salarios, índice de precios, sale un mamarracho que lo que hace es subestimar la inflación, subestimar la pobreza, sobreestimar la recuperación salarial y el nivel de actividad. Les cuento. El CEPA ha cambiado las ponderaciones del IPC. Es lógico, la tenés que cambiar. ¿Por qué? Porque si vos, como te aumentaron mucho las tarifas, la prepaga, la cuota de los colegios, la luz, el gas, las expensas, vos pasaste a gastar más de tu ingreso en todo eso que antes. Entonces le tenés que cambiar las ponderaciones. Cuando vos les cambiás las ponderaciones, a vos te da que el salario, en términos reales, de los privados registrados, no es verdad que aumentó 5%, sino que te da que cayó 5% en términos reales. Ahora, esto se verifica con la realidad mucho más que la caída del consumo masivo, porque vos ¿cómo puede ser que los salarios privados registrados aumentaron 5% en términos reales, pero que ahí están todos los trabajadores registrados, pero al mismo tiempo vas supermercados mayoristas, una L profunda, supermercados minoristas, una L profunda, vas a Sentia, consumo masivo, una L profunda. O sea, el consumo masivo de todas las estadísticas públicas y privadas no se recupera nada. Eso está mucho más en línea con un salario que no se recupera que con uno que se recupera. Se está creando una realidad paralela. Quiero que te pregunte Pauli, que está ahí escuchándote atenta. No, ¿sabes qué? Tema dólar, vuelvo a una parte de todo esto que venís analizando muy claramente, Diego. Vos decías al inicio, contando, ¿no?, toda esta cronología del M3, que tenemos, o sea, que ha crecido 120%, creo que dijiste 130%, la toma de créditos, que una gran parte de eso fue a colocación de plazo fijo. A 30 días. A 30 días. Digo, en este contexto de salida del cepo, no hay salida del cepo. Bueno, parcial salida del cepo, acceso para los individuos, que ya habían dicho, ¿no? Ahora lo explico, sí. Ok. Que el dólar esté flotando dentro de las bandas y que esté estabilizado en 1.200 pesos, vamos a ponerle, ¿no? Sí. A mitad de cancha. Y
gran cantidad de la gente esté confiando en hacer tasa y quedarse en pesos. ¿No es un primer paso exitoso que logró el gobierno frente a todos los pronósticos catastróficos que se hacían antes de la salida? Mira, yo no sé cuáles son los aulus catastróficos, porque, por ejemplo, yo en una nota explico, que está escrita en el diario Perfil, en la cual le contesto a Milei Sí, me acuerdo. sobre estos temas, le digo, vos podés lucir que hay una salida exitosa, hay que definir qué es exitosa. ¿Por qué? Primer punto. Bueno, que no es una devaluación, ¿no? Digamos, Bueno, pero a ver, que el dólar nominal tenga un determinado valor, eso no implica éxito per se, porque si ese dólar nominal, cuando lo ajustamos por inflación, da un tipo de cambio real que deja al 75% de la microeconomía sin rentabilidad, con baja producción, bajas ventas y escasas ganancias, el tipo de cambio es un éxito desde la subjetividad macroeconómica del policymaker, que es lo menos importante. Ahora bien, desde la realidad microeconómica del 75% de lo que producen bienes y servicios, no es ningún éxito. ¿Y cuál es el problema? Que tarde o temprano, una microeconomía que no camina termina haciendo que la macroeconomía funcione mal, porque la macro tiene fundamentos micro. ¿Ok? Ahora, vos me preguntabas sobre el dólar, ¿no? Yo te contesto. A ver, tenemos unos bancos, y yo decía, si Jesús Huerta de Soto escucha lo que dijo Furiase, le diría, nene, que los bancos emitan dinero, porque el crédito es emisión de dinero, que los bancos emitan depósitos a plazos fijos a 30 días, que es emisión de dinero, como vos decís, Furiase, mismo, en términos reales, aún más 50%, vos te das cuenta que no puede haber detrás de ese crecimiento de 50% nunca una demanda de dinero genuina equivalente detrás. Hay un poquito de cerveza así y una espuma así. ¿Y a dónde se revela esto? Que los depósitos son solamente a 30 días. ¿Y a dónde se revela esto? Que el levantamiento del cepo es una mentira atroz. Porque, ¿qué sucede? Detrás de la demanda de dinero, dividamos demanda de dinero de los individuos y demanda de dinero de las empresas. Claramente, la demanda de dinero de las empresas es mucho más grande que la demanda de dinero de los individuos. Entonces, si se emite mucho crédito y se emite mucho plazo fijo, la mayor parte termina de alguna manera, esa forma monetaria, en las empresas. Ahora, ¿qué sucede? Si las empresas llegaran a desarmar sus colocaciones en peso, para que se entienda, doy un ejemplo metafórico. Desarman sus bonos en pesos, desarman sus plazos fijos en pesos, desarman su fondo de inversión en pesos, para pasarse al dólar, habría una caída de la demanda de dinero realmente muy fuerte y un aumento de la demanda de dólares muy fuerte que generaría un gran desequilibrio de exceso de demanda en el mercado cambiario, saltaría el dólar y después se aceleraría mucho la inflación. A ver, pero ¿por qué ese es tu escenario? Déjame cerrar, Claudio. Sí. Por eso siguen exactamente igual de encepadas que siempre, para que no tengan ni la mínima oportunidad para hacer esto, lo cual refleja que el crecimiento de toda esta masa monetaria es un peligro. Si no fuera un peligro, abrirían el cepo de verdad. ¿Ok?
Ok. Y las inconsistencias siguen porque no abren el cepo para las empresas. Escuchá. Y le dicen, no te dejo repartir utilidades pasadas. Ahora, comprame bopreales. ¿Los bopreales qué son? Son un pasivo en dólares del Banco Central. Entonces, si le dicen a las empresas, comprame bopreales, le están diciendo a las empresas, dame base monetaria en pesos, que es un pasivo mío, Banco Central, en pesos, que no paga tasa de interés, y yo te doy un pasivo mío en dólares que sí paga tasa de interés. ¿Y qué pasa acá? Se les cae el relato de la salud del Banco Central, porque están cambiando para mantener el cepo y no dejarles pagar utilidades, un pasivo en pesos por un pasivo en dólares. Un pasivo en pesos que no tiene resultado negativo de tasa de interés en la base monetaria por un pasivo en dólares que tiene resultado negativo de tasa de interés en dólares. O sea, todo es mentira, todo es inconsistente, todo es una contradicción. Ahora, teniendo en cuenta este diagnóstico tuyo muy preciso y cerradito, ¿vos qué te imaginás, digamos? Comunicale, a ver, vos a los tantos que te están escuchando, digamos, ¿qué tenés en la cabeza para los próximos meses cuando hablamos de dólar e inflación? Frente a eso que vos decís, esto es una inconsistencia total. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Te cuento, ¿cómo lo veo yo y lo voy a fundamentar? Sí. A ver, había un esquema cambiario que era dinámicamente inconsistente, lo advertí que iba a terminar fracasando. Estoy hablando de la tablita de Arriazu del 2%, que después fue tablita del 1%, y él quería que fuera tablita del 0.5%. ¿Por qué fracasó? Uno, desde el lado monetario, macroeconómico, fracasa. Porque primero le impidió acumular reservas al BCRA, después le hizo dilapidar reservas al BCRA. Desde el plano macroeconómico financiero, le impidió bajar en serio el riesgo país, le impidió volver a los mercados de capitales, lo llevó a pedir la escupidera de vuelta y aumentar la deuda con los prestamistas de última instancia. Por eso terminó fracasando. Y en el aspecto micro, y hago hincapié siempre, microeconómico, que es el más importante, le carcomió la rentabilidad al 75% de la microeconomía argentina, aumentando los costos en dólares, generando una inflación en dólares abismal. ¿Ok? Ahora bien, el nuevo esquema cambiario, para que no sea dinámicamente inconsistente y pueda perdurar en el tiempo, todo esto que no pudo arreglar y después terminó empeorando el anterior sistema cambiario, este nuevo lo debería enmendar y solucionar con creces. Si nosotros vemos que con este esquema cambiario sigue habiendo inflación en dólares, la rentabilidad del 75% de la microeconomía no levanta cabeza, si las reservas no se acumulan en serio, si el riesgo país no baja en serio y si no se vuelve ya a los mercados de deuda, este programa será dinámicamente inconsistente y también terminará fracasando. O sea que esta idea de Milei, pues, dos cosas. Caputo acaba de decir, se terminó la Argentina regalada en dólares, ¿no? Es un título de esta mañana. Milei diciendo, nosotros, a menos que el dólar vaya a 1000, no vamos a comprar reservas. ¿Es eso, para vos, digamos, Milei con su idea de no comprar dólares a menos que vaya a 1000? Bueno, y vos acabás de hablar eso de acumular. A ver, ¿se equivoca Milei ahí? Sí. Porque la gente, yo, como verán, explico y sustento todo lo que digo, por eso te pido que me dejes explicar, porque hay gente que piensa que, no sé, que yo estoy enojado con Javier. Ni pido. ¿Cómo está enojado? Analizo a lo que hace un gobierno desde la macroeconomía y micro como hace 25 años, nada más que eso. Pasemos. Acá el dólar está contenido transitoria y artificialmente por una oferta de dólares
transitoria artificial que no tiene absolutamente nada que ver la cotización actual con el libre mercado. ¿Por qué? Porque la oferta está inflada por dólares proveídos por prestamistas de última instancia. ¿Quiénes son? Son dólares financiados con los impuestos de todos los países del mundo o con la emisión monetaria de los bancos centrales del mundo que capitalizan al FMI y el FMI se lo da transitoriamente a Argentina. Entonces, por el lado de la oferta, la inflada de dólares no tiene nada que ver con el libre mercado. Por el lado de la demanda de dólares, como ya expliqué, las empresas siguen un 99% encepadas igual que siempre. Sí. Con lo cual se contiene artificialmente la demanda de dólares porque se impiden a las empresas demandar dólares. Con lo cual se observa que tenemos sobredimensionada artificialmente la oferta, nada de libre mercado, tenemos pisada artificialmente la demanda de dólares, nada de libre mercado. Esto da lugar a la cotización de 1.200. Ahora, el FMI, yo digo, voy a ser muy optimista para la subjetividad del gobierno. Nos da 25.000 millones de dólares. De acá al primer trimestre del año que viene. Quiero ser más optimista todavía. Nos da 31.000 millones de dólares cuando metemos la ripo de los bancos, cuando vendemos al FMI y todos los otros parásitos de organismos internacionales. Ok. ¿Para cuándo? Eso parece una andanada de dólares. Sí, sí. Es una andanada de dólares en la foto y en la publicidad de cortísimo plazo de estos meses. Pero cuando paso al cortometraje y a la película de mediano plazo, siguen escaseando los dólares como locos. ¿Por qué? Porque esos 25.000 millones de dólares alcanzan para cubrir todos los vencimientos de deuda de Argentina hasta dentro de 12 meses. Nada más. Entonces, si Argentina no vuelve a los mercados voluntarios de deuda ya, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué digo ya? Porque el mercado va a empezar a mirar, che, ¿cuántas reservas brutas se van gastando versus cuántas reservas netas van comprando? ¿Y por qué digo? Entonces yo acá veo un primer espacio temporal. ¿Cuál es el primer espacio temporal? Voy a poner una fecha arbitraria, porque hay que poner una fecha arbitraria. 7 de julio. El 7 de julio hay que pagar los 6.000 millones de dólares de la deuda de los bonos de Guzmán, que después va a haber que pagarlas el 7 de enero de vuelta. Ahí ya se van 6.000 millones de dólares. ¿Ok? De un plumazo. Que van a salir de esta plata que digo. Después hay más vencimientos, como dije, que son 25.000 hasta final de año. Yo te cuento, según Toto Caputo, según Furiase, nunca pensaban que iban a tener que ir al FMI. Porque para ellos, estos bonos de Guzmán que hay que pagar el 7 de julio, se iban a pagar con colocaciones de deuda. Y no le salió. ¿Hola? ¿Me están viendo? Sí, perfecto. No sé qué pasó, que los dejé de ver, esperen. Ah, ok. Los dejé de ver porque me entró una llamada y tengo el teléfono enlazado. Bueno, ustedes me ven, yo no los veo. ¿Pero quién te va a llamar? ¿Cómo te van a llamar? Estás en vivo. Y qué sé yo, ¿viste? Yo, en el mientras que vos nos ajustás, te hago un comentario para que vos en todo este que nos ahí estoy de vuelta, ya lo veo. Sí. Es si no ves inversión extranjera genuina productiva que entre vía RIGI, que nos pueda traer dólares. Te cuento. Después vuelvo, te contesto lo que me preguntaste y vuelvo al otro. Dale. La economía argentina está desinternacionalizada. Esto no es como los 90 que vos tenés, por ejemplo, las utilities, que eran de capital extranjero. Hoy en día son de capital nacional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las energéticas son mayormente capital nacional. ¿Esto qué implica? Que si hay inversión,
que te repito, hoy en día la inversión privada de Javier Milei, promedio de su año y medio de gestión, es la más baja de los últimos 5 presidentes de Néstor Kirchner para acá. Es 14% del PBI. Está en línea con el 2020 que estábamos encerrados. O sea, no hubo presidente que haya tenido menos inversión que Javier. Hasta ahora. Es el que tiene menos. Ahora, el RIGI, como todas las empresas son nacionales, ¿sabe con qué van a invertir? Con la plata que tienen encepada de utilidades encerradas acá dentro del 2018. Porque son nacionales y tienen utilidades sin distribuir. Entonces, si llegan a invertir algo, no van a ser dólares de afuera. Y el RIGI te permite traer dólares, pero te exige que los apliques a la compra de bienes de capital importado. O sea, entra por una ventana y sale por la otra. Con esto estoy explicando que no hay que esperarse fuerte inversión del RIGI, que es tu pregunta. Además, la inversión privada depende de muchas variables que todas le están jugando en contra, como los términos de intercambio que están cayendo, a menores términos de intercambio, menos inversión, a la expectativa de la volatilidad del tipo de cambio, que a más volatilidad, menos inversión, porque si vos fracasa un esquema cambiario, lo cambiás por otro, vas a prestamista de última instancia y mantenés el dólar artificialmente y ponés toda la batería para eso, en realidad lo que estás sincerando que el tipo de cambio tiene que ser en algún momento más elevado de lo que es hoy actualmente. Y acá vuelvo a esto. Los dólares en la película, como acabo de demostrar, escasean. Si los dólares escasean, es mentira que hay reserva de libre disponibilidad. O en el extremo es casi mentira. Porque si no hay mucho, hay que administrarlos. Y si hay que administrarlos, no se pueden utilizar para lo que vos quieras. ¿Ok? Porque son muy escasos. Pero porque vos decís dólares escasos. Yo te digo, tenés toda la cosecha gruesa que está por entrar. Tenés la balanza energética que durante años fue negativa y ahora se dio vueltas, positiva. Digamos, hay dólares que te pueden entrar. Yo te contesto. Voy paso por paso en Londres. Sí. Cuando vos mirás hasta ahora los últimos 7 años y haces una liñita de liquidación de exportaciones de la cosecha gruesa, el 2024 por escándalo es el que menos liquidación tiene. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Yo del otro lado te puedo contestar. Lo que liquiden de un lado los exportadores, más si no interviene el gobierno, se lo lleva del otro lado los importadores. Cuando vos mirás el balance cambiario, cuando vos mirás el balance comercial, en la tendencia promedio móvil de 3-6 meses, el superávit comercial tiende a desplomarse como un piano, el balance cambiario termina siendo siempre constantemente negativo. Cuando yo te digo que el año pasado, escuchá, Sí. después de haber hecho subir el dólar 120%, Sí. lograron acumular solamente 8.900 millones de dólares de reservas hasta el 30 de abril. Las reservas cayeron de 8.900 a 6.000 e inventaron el carry trade y el blanqueo para que suban a 11.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que la meta de 4.000 no la van a cumplir y la meta de 9.000 mucho menos la van a cumplir. Entonces, obviamente el FMI va a repartir waivers, perdones por todos lados. Sí, obvio. Pero, ¿qué sucede? En este primer bloque temporal, dado esta andanada artificial de dólares, seguramente el dólar va a estar contenido. Pero después empieza el segundo bloque, que va desde julio, mediados de julio, hasta las elecciones. Ahí, eso coincide con la volatilidad y las dudas que generen las encuestas y los potenciales resultados electorales que pueden impactar negativamente en la demanda de dinero, que pueden hacer
que los depósitos de plazo fijo bajen al M2 y del M2 se vaya al dólar electrónico y que del M2 baje a base monetaria y se vaya al dólar físico. ¿Ok? Al mismo tiempo coincide con la parte del mercado que se acabó la cosecha gruesa. ¿Ok? La liquidación de cosecha gruesa. Esto coincide, el año pasado inventaron el blanqueo. Sí. Ahora, a ver, este último conejo del tamaño de un canguro, que es los 25.000, los 30.000 millones de dólares de los prestamistas de última instancia, la certeza que tenemos que después de esto no hay nada. Tenés al tesoro. Entonces, ¿qué sucede? Rescatarlo. Probablemente en este segundo bloque temporal que estoy diciendo, el dólar vaya hacia arriba y se deslice, converja, vaya a la banda superior. Eso vos lo ves eso de la posibilidad de que vaya o un dólar al techo, lo ves en el segundo semestre, a partir de julio. En este segundo bloque temporal que es agosto, septiembre, octubre, previos a las elecciones. Ahora, si las reservas escasean, cuando toca la banda, el Banco Central no se puede hacer el loco de vender muchos dólares para contener el tipo de cambio. Porque encima el mercado va a mirar eso y va a comparar, che, ¿cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto no acumulaste? Y cuanto más venda y menos haya acumulado, más lo va a correr. Y después, no sé cómo, te repito, esto no se puede saber ni el timing, ni la magnitud con exactitud, ni la intensidad. Ahora bien, y después hay que ver el resultado electoral, que termina sucediendo, porque después empieza el tercer bloque temporal, que es, para mí, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que van a ser muy largos. Porque, a ver, para que lo visualice la gente, si hoy hay una oferta artificial de dólares, el tipo de cambio más bajo, real. Pero si esa oferta artificial de dólares se va acabando y va bajando, eso te está mostrando que potencialmente más adelante en el tiempo, el tipo de cambio, ante mayor escasez de dólares, porque se van acabando, tiene que ir subiendo.